Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a El Soberbio, en el Oriente Misionero y sobre la margen derecha del río Uruguay. Fíjense a propósito, me voy a acercar, miren, ¿ven? A mis espaldas, ven el río Uruguay, por donde se traza el límite internacional con la República del Brasil, porque allá enfrente ya es Brasil. ¿Ven? Ahora, les cuento que el Soberbio obedece su nombre, se cree, a ese arroyo que ustedes ven de este lado, ¿no es cierto?, que desemboca sobre el río Uruguay, que el río Uruguay es este otro, ¿ven? El que hace las veces de límite entre Argentina y Brasil en este tramo. Digamos que allá en el Parque Nacional Saltos del Moconá es donde comienza el río Uruguay a hacer las veces de límite entre Argentina y Brasil, y prácticamente hasta el sur de la provincia de Corrientes, ¿no es cierto? Porque después el río Uruguay hace las veces de límite entre la provincia argentina de Entre Ríos y la República Oriental del Uruguay. Bueno, y este es el paso internacional. Por aquí se cruza a Brasil, desde el Soberbio, Argentina, a Porto Soberbo, en Brasil. Aquí no hay puente, ¿no es cierto? Aquí hay que cruzar en barco, en balsa, ¿no? Entonces, vemos allí casualmente uno de los barcos que cruza hacia el Brasil. Tenemos dos barcos, uno argentino con capacidad de 12 vehículos y uno brasileño con capacidad de 8, pero no funcionan simultáneamente. Y desembarca allá en donde vemos el fondo, o sea que la travesía es muy cortita. Pero obviamente hay que hacer los trámites correspondientes. A la ida se realiza migraciones y al regreso migraciones y aduana. Ahora bien, el Soberbio se localiza en un área de frontera, mientras que, como les comentaba antes, el límite internacional se traza sobre el río Uruguay. Ahora, ¿es lo mismo límite y frontera? No, chicos. Son conceptos totalmente distintos, más allá que se los suele confundir. El límite es una línea convencional e imaginaria que nos indica hasta dónde se extiende el territorio de un país, y cruzada esa línea empieza el territorio de otro. Es convencional porque es un acuerdo entre partes, y es imaginaria porque no lo vemos, se traza en el mapa. Ahora, en cambio, la frontera es una franja de 50 kilómetros que se encuentra contigua al límite internacional, hacia un lado y hacia el otro. A diferencia del límite, la frontera es visible y es tangible, ¿no es cierto? Porque, a ver, yo les estoy mostrando, esto es el Soberbio, es visible, y el Soberbio está sobre un área de frontera. En ese marco, toda la provincia de Misiones es área de frontera, porque si los 50 kilómetros no están hacia el lado de Brasil, están hacia el lado de Paraguay. Ahora bien, tengamos en cuenta lo siguiente: ¿por dónde se traza el límite en el río Uruguay? ¿Todo el río Uruguay constituye límite? No. La línea limítrofe hay distintos criterios para trazarla en un río. Por ejemplo, el más utilizado, como en este caso, es la vaguada o línea de máxima profundidad, que no necesariamente está en el medio del río, puede estar más cerca de una orilla o más cerca de la otra, y que todos los países realmente buscan la línea de máxima profundidad porque a su vez es la línea de máxima navegabilidad. Hay otros criterios, no obstante, como para poder trazar un límite sobre un río, como pasa en el Río de la Plata, que se utiliza la línea media. Allá no se puede utilizar la línea de máxima profundidad por la simple razón de que los bancos de sedimentos van cambiando en forma permanente y las cartas náuticas se tienen que ir actualizando, ¿no es cierto? No hay una vaguada propiamente dicha, natural. O otra de las cuestiones, como pasa con el río Pilcomayo, entre Formosa y la República del Paraguay, donde hay que trazar puntos por latitud y longitud, porque es un río de llanura y que se mueve en forma permanente, ¿no?, por la extrema horizontalidad del terreno. Bueno, les voy mostrando la costanera y les voy contando algunas cosas. Por ejemplo, que la fecha fundacional que se toma como referencia del Soberbio es el 23 de mayo de 1946. Como ven, es de reciente fundación, que es cuando se hizo por primera vez el pabellón nacional. Ahora,
Como les comentaba antes, el Soberbio se encuentra en un área de frontera y más allá de lo que implica un área de frontera en sí, tengamos en cuenta que a su vez el Soberbio tiene sus particularidades. Y el poblamiento tuvo mucha incidencia, incluso al día de la fecha, chicos. Pensemos que aquí, si bien el español es la lengua formal, el portugués, portuñol, pero portugués también, realmente es muy común escucharla como lengua de uso. Y eso un poco, entre muchos factores, tuvo que ver al hecho de que esta zona se fue poblada con inmigrantes polacos y sobre todo alemanes provenientes del Brasil y que desde luego trajeron su lengua. Bueno, pero no obstante ello, toda esta situación se va modificando con el tiempo. Primero porque algunas décadas atrás llegó finalmente la televisión desde Buenos Aires, porque pensemos que hasta mediados de los 70, por estas latitudes, teníamos solo televisión de Brasil. Después, más para esta época, llegó la televisión por cable y a su vez hoy tenemos el internet, chicos. Entonces, realmente la conexión lingüística termina siendo otra, ¿se entiende? Y acá el español empieza a tener más presencia. Y sumado, hay un dato que no es menor, los aumentos de niveles de escolarización de la población en las últimas décadas, que eso hace de que también la población, los chicos desde chiquitos, se vayan apropiando de la lengua española. Por ende, nada, o sea, todo lo que es una frontera viva, evidentemente las situaciones van cambiando en forma permanente, pero como les decía antes, no obstante ello, al menos en el Soberbio, el portugués se lo escucha aún como lengua de uso, más allá que el español siga siendo la lengua formal. Y la localidad del Soberbio suele ser utilizada como base para visitar el Parque Provincial Saltos del Moconá. Pero el parque no está cerca del Soberbio, chicos, está a unos 60 kilómetros por la Ruta 2, finalizando la misma. Y para poder acceder al parque hay que atravesar un puentecito que está apenitas sobre un río, y que cuando ese río desborda el puente, el parque se cierra y no se puede ingresar. Y no hace falta que llueva en el parque, sino que con que llueva en las zonas donde nace ese río o cursos fluviales que alimenten ese río o arroyos que alimenten ese río, alcanza. Entonces, siempre hay que informarse previo a partir, ya sea en internet o en su defecto en la Oficina de Información Turística de El Soberbio. Bueno, y Moconá proviene del guaraní, que significa el que todo lo traga. Pero ¿qué particularidad tienen los Saltos del Moconá? Los Saltos del Moconá, chicos, se constituyen sobre una falla geológica paralela al cauce del río Uruguay, o sea, lateral sobre la margen argentina de unos 3 kilómetros de largo, en el cual hay grandes caídas de agua, ¿no es cierto?, que varían en su altura en función del caudal del río Uruguay. En este momento el río Uruguay está bastante crecido, o sea que vamos a ver caídas de hasta 3 metros. Pero cuando el río Uruguay está bajo, dichas caídas pueden ser de 6, 7, 8 metros.
estamos en los Saltos del Moconá, chicos. Impresionante. Y aquí estamos en el sendero La Gruta. Fíjense, vemos las características de la selva paranaense, ¿no es cierto?, con sus 3 estratos. Aquí, herbáceo, arbustivo y arbóreo. Y en este caminito y en esta dirección, aquí nos vamos. Bueno, y además de poder visitar los Saltos, el Parque Provincial Saltos del Moconá se propone la preservación de la selva paranaense, la misma que encontramos aquí en el Soberbio, que a propósito es la capital nacional de las esencias, y los aromas de las selvas paranaenses se huelen prácticamente por todos lados, porque hay que hacer muy poquitos metros en las afueras del Soberbio para tener este bioma virgen que es realmente maravilloso. Y eso se suma que para esta época del año tenemos arbustos de jazmines florecidos. La verdad que es un placer caminar por el Soberbio. Así que desde el Soberbio, República Argentina, y con el río Uruguay de fondo, nos despedimos y nos vemos la próxima. Chau, chau.